Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias a todos por venir. Hoy tenemos a Josefina Barrio Nuevo, estudiante doctorada de FAMAF, que hoy nos da uno de sus seminarios obligatorios en el seminario de geometría y nos va a hablar de carrigidez de álgebras de línea potente. Los dejo con Josefina. Bueno, muchas gracias Edison por la invitación y por el espacio. Hoy les voy a hablar de rigidez de álgebras de línea potentes. Yo soy estudiante de doctorado de FAMAF, como dijiste, y este es un trabajo que hice junto a Paulo Tirao, mi director. Bueno, voy a contar un poco los resultados. Primero vamos a empezar con una introducción para ponernos un poco de acuerdo con la notación de variedades de álgebras de Lie. Fijado un número natural n y un cuerpo que vamos a tomar R o C, en este caso, para esta charla, vamos a denotar lambda a la variedad de álgebras de Lie de dimensión n sobre k. Vamos a denotar n a la variedad de álgebras de Lie nilpotente de dimensión n sobre k. N sub k, la variedad de álgebras de Lie nilpotentes que tienen índice de nilpotencia menor o igual que k de dimensión n sobre k, sobre el cuerpo k. S a la variedad de álgebras de Lie solubles de dimensión n sobre k. Y S sub k, la variedad de álgebras de Lie solubles con índice de solubilidad menor o igual que k de dimensión n sobre el cuerpo k. Si se fijan, hemos prescindido de la n muchas veces para denotar a la variedad, por ejemplo, a la variedad de álgebras de Lie de dimensión n sobre k se pone L de n. Nos hemos dado cuenta que por ahí es medio tedioso ir arrastrando la n, siempre y cuando quede claro de cuál es la dimensión de la que estamos hablando. Entonces hemos prescindido en todos los casos de la n, y bueno, si alguno en algún enunciado tiene alguna duda sobre cuál es la dimensión de la variedad de la que estamos hablando, pueden preguntar. Es para que queden más limpios los resultados y demás. Bueno, hablemos un poquito sobre la conjetura de Bern. El grupo general lineal de Kn actúa por cambio de base en cada una de las variedades que nombramos anteriormente. En general, dado un corchete, la órbita de la acción anterior es su clase de isomorfismo. Decimos que un corchete es rígido en la variedad correspondiente si su órbita es una abierto. La conjetura de Bern de 1970 dice que ninguna álgebra de Lie nilpotente es rígida en la variedad de álgebras de Lie. Más aún, creemos que vale en la variedad de álgebras de Lie nilpotentes. Ahora, si nosotros, bueno, fíjense primero que vale esta cadena de contenciones, donde estas son las álgebras de Lie un paso nilpotentes, después estará la dos pasos nilpotentes, hasta las variedad de álgebras de Lie con índice de nilpotencia menor o igual que n-1, donde n es la dimensión del álgebra. Perdón, Josefina. Está fija. Josefina, ¿Sí? ¿por qué ¿Sí? decís creemos que vale en n? ¿Qué significa? Creemos que la conjetura de Bern vale también cambiando L por N. Pero en dimensión Es 6, decir, en dimensión 6 y ¿cómo? 5 sí hay rígidas, ¿no? En n. Sí, también, por ejemplo, para el H1, la Heisenberg, la más chiquita, la Heisenberg que tiene dimensión 3, esto no vale, pero nosotros estamos como hablando en general, es porque es como que no hay espacio para que hayas, no sé si se entiende. En las dimensiones bajas son como casos excepcionales, después cuando va creciendo la dimensión, vamos encontrando que esas cosas ya no valen. Okay. Entonces por eso creemos, nosotros decimos como, siempre charlamos esto con Pablo, si poner o no las
excepciones de algún modo. Nosotros los resultados que vamos a presentar acá es, por ejemplo, para la familia de álgebras de Lie, qué sé yo, K pasos libres en M generadores. Entonces dejamos el K libre y el M libre. Y en general lo podemos probar a ese resultado, pero para la Heisenberg 1, que es la libre 2 pasos en 2 generadores, no funciona. Es como que las dimensiones bajas tenemos excepciones, pero bueno, en general creemos que esto es cierto. Y, por ejemplo, dado un corchete nilpotente, entonces, si no, como nosotros creemos que aquí, en la variedad de álgebra de Lie nilpotentes, es no rígido, surge naturalmente la pregunta de preguntarnos cuál es el menor de los subíndices, estos de acá abajo, tal que ese corchete es no rígido en el n sub L correspondiente, digamos. Entonces, bueno, vamos a responder esa pregunta para las álgebras de Lie. K pasos nilpotentes libres en todas las cantidades de generadores en cualquier cantidad de generadores. Y también para las Heisenberg, de la dimensión que sea, y también para las álgebras de Lie nilpotentes con factor abeliano. Para esas vamos a responder esta pregunta. Bueno, a ver, ahora como preliminares, quiero presentar dos cosas. En primer lugar, un resultado que es el que vamos a usar para rigidez, para probar rigidez en la variedad N sub K. Y en segundo lugar, una construcción de deformaciones que nos va a permitir probar no rigidez. Entonces empecemos. Dado un espacio vectorial B, denotamos por C a la I de B al espacio de mapas I multilineales de B en B. Dados phi I multilineal de B en B y psi J multilineal de B en B, vamos a denotar por esta composición al mapa I más J menos 1 multilineal, dado por esta definición, donde, si se fijan, hemos como compuesto en la primer coordenada, ¿sí? Metemos a este en la primer coordenada de este, ¿sí? Esa es como la definición, es una notación que nos simplifica mucho las cuentas. Bueno, por ejemplo, si mu es un mapa bilineal de B en B, con mu evaluado en X y Z va a ser esto de acá abajo. También vamos a definir, dado phi I multilineal, para cada K en N, vamos a definir de este modo. Es como que elevar va a ser componer en la primer coordenada K cantidad de veces. También esta notación simplifica bueno, mucho las cosas a la hora de, sobre todo en las demostraciones, tal vez acá no queda, es parte de los enunciados esta notación, pero en las pruebas realmente simplifica mucho las cosas. Josefina, no se logra ver ahí el último renglón. A ver. Tenés como un cartel. Creo que tengo que apretar ocultar, ¿verdad? ¿O no? Sí. A ver. Ah, ahí está. Ahí está. Definimos phi a la K como si fuera con el producto, donde el producto es esta composición que hemos dado acá arriba, que es componer en la primera coordenada. ¿Sí? ¿Esta quedó clara, esta notación? Sí, Josefina. Bien, perfecto. Bueno, ahora voy a contar un poco sobre el H2 canil. Hay un resultado clásico muy conocido que dice lo siguiente. Si mu es un corchete de Lie tal que su segundo grupo de cohomología adjunta es 0, entonces ese corchete es rígido en la variedad de álgebras de Lie. En 2017, algunos integrantes de nuestra facultad, Oscar Brega, Leandro Cagliero y Augusto Chávez Ochoa,
presentaron una cohomología, la que le llaman canil, que provee un resultado análogo, semejante a este resultado clásico, pero que vale para las variedades de álgebras de Lie nilpotentes con índice de nilpotencia menor o igual que K. El teorema dice lo siguiente: si mu es un corchete nilpotente con índice de nilpotencia menor o igual que K, tal que este H2 canil, que ahora voy a mostrar cómo se define, es cero, entonces mu es rígido en la variedad de álgebras de Lie nilpotentes con índice de nilpotencia menor o igual que K. El H2 canil está dado por este cociente, donde D2 mu y D1 mu son los diferenciales usuales de Chevalley y Eilenberg, y la diferencial de n sub k en mu está dado por la siguiente. Acá volví a poner para que no nos perdamos. Ahí está copiada la definición del H2 canil. N sub k es la función que eleva la k, ¿sí? Ellos, bueno, en su trabajo hacen la cuenta y presentan que estos son los diferenciales para las primeras tres, y bueno, así sigue sucesivamente. Entonces escribimos el término general, digamos, para un K de este modo, ¿sí? Pero no es más que esto, es ir moviendo el sigma, ¿sí? Lo vamos moviendo hacia la izquierda y hacemos toda la suma, ¿sí? La cantidad de síes 3 veces son mu con sigma, más mu, más sigma con mu. Esto está escrito como el término general, pero no es más que esto, siguiendo, digamos, para el caso 4, 5 y demás. Josefina, Bueno, una pregunta. sí. ¿Vos estás segura si este resultado ya no se conocía desde hace mucho antes? No, ellos lo han presentado en este trabajo de 2017. Creo que está Augusto acá en la charla. No, ellos han presentado la prueba de este trabajo, en ese trabajo, Okay. la prueba de esto. Bueno, esta es la herramienta que nosotros vamos a usar para probar K-rigidez, ¿sí? Dado un corchete mu, lo que vamos a hacer va a ser intentar probar que esto es cero, tomando un sigma que viva acá arriba, que los sigmas que viven en la parte de arriba del cociente son dos cociclos que cumplen que esto es igual a cero. ¿Sí? Son sigmas que son dos cociclos de mu y que además cumplen que esto da cero. Tomando ese sigma, lo que vamos a hacer es probar que ese sigma vive aquí abajo. ¿Cómo? Construyendo una F lineal tal que sigma sea igual a D1 de la F. ¿Sí? Vamos a probar que vive en la imagen. Entonces, dado un sigma, construimos una F y entonces, de ese modo, calculamos que esto es cero. ¿Sí? Eso es la herramienta para K-rigidez. Pasamos ahora a una construcción de deformaciones lineales, que es lo que nos va a servir para probar no rigidez. Esta construcción es parte de mi trabajo final de licenciatura. Pero bueno, en este trabajo que condensa como todas las cosas que fuimos haciendo este tiempo, está como pasada en limpio la prueba, le hemos encontrado como una vuelta de tuerca para que no sea tan cuentosa, tan larga, y bueno, está presentada en la cuenta ahí. Esta construcción es en general para álgebras de Lie en general, pero tiene un corolario que es para álgebras de Lie nilpotentes, que, bueno, tiene condiciones más amenas, digamos. El primer teorema es para álgebras de Lie en general. Dado una álgebra de Lie G mu y una descomposición como espacio vectorial de G, ¿sí? Escribimos a G como suma directa de un subespacio de codimensión 2, ¿sí? Tal que este subespacio es una subálgebra de G,
y que vale esta condición de acá. Entonces, para todo I en I debe ser un elemento de G que conmute con todo H. ¿Sí? Vale que esto es una deformación lineal de mu. Acá cuando, para la prueba de este teorema es probar que esto de acá es un 2 cociclo de mu. Y es Lie porque es una Heisenberg 1, ¿no? Entonces, la demostración es eso, es probar que esto es un 2 cociclo de mu. ¿Es A1 estrella? Es la funcional lineal de A1, o sea, completamos a una base, a G, y las estrellas son las funcionales lineales correspondientes a cada elemento de la base. Ah, ok, gracias. Bueno. Ahora, cuando les muestro el corolario, que por ahí menos, tiene condiciones más lindas, si nosotros ahora le pedimos a G que sea nilpotente, podemos prescindir de esta segunda condición que habíamos pedido acá, porque vale trivialmente no solo en H, sino en todo G. Entonces, el enunciado queda así, ¿sí? Dado una álgebra de Lie G mu nilpotente y una descomposición de G así, tal que H es una subálgebra de G de codimensión 2, entonces para todo elemento de G que conmute con todo H, esta de acá es una deformación lineal de G. Y no Si ustedes necesitas se fijan, H ideal, no necesitas. no. Lo que pasa acá es que, si ustedes se fijan, justamente es lo que iba a decir ahora, que esto siempre existe, o sea, siempre hay una subálgebra de G de codimensión 2 y un elemento que conmuta con todos los elementos de H, porque la G es nilpotente, ¿sí? El problema es que este teorema no nos asegura la no trivialidad de esta deformación. Sabemos que es un 2 cociclo, pero no sabemos que sea una deformación lineal no trivial. Entonces, para cada caso nosotros encontramos el A1, A2 e I que nos convienen, de modo que la deformación esta sea no trivial. El teorema este no asegura la no trivialidad, solo que es un 2 cociclo. Bueno, y esta va a ser nuestra herramienta para probar no trivialidad. Bueno, pasemos ahora a los resultados. Bueno, primero, en esta sección vamos a probar que L sub K de M, que es álgebra de Lie, capa son nilpotente libre en M generadores, vamos a probar que son rígidas en la variedad N sub K y que no son rígidas en la variedad N sub K más 1, ¿sí? Salvo la Heisenberg, la Heisenberg 1 que, bueno, a ella ya se van a dar cuenta por qué no lo cumple. Para eso necesitamos repasar un poquito cómo es que se construyen, un modo de construir estas álgebras de Lie, libres nilpotentes, capaces en M generadores. En general, dado un conjunto X, podemos definir su magma libre de este modo, ¿sí? Lo denotamos M de X, y es la unión de estos M sub I de X, donde estos M sub I se definen inductivamente, siendo M sub 1 de X, X, el conjunto X, y para cada I mayor o igual que 2, así lo definimos. Es el conjunto formado por todos como estos productos formales, ¿sí? De elementos que viven en los M sub I anteriores, donde la suma da I, ¿sí? Algunos le llaman el árbol libre o algo así. Si se fijan, dado un conjunto X, este MX es un nuevo conjunto donde podemos definir el producto este cuadradito, ¿sí? Es un conjunto con un producto, ¿sí? Por cómo está definido. Bueno, ahora, la álgebra asociativa libre generada por X es el espacio vectorial generado por el magma libre, ¿sí? Este es un conjunto, generamos
un espacio vectorial con esta base y nos da el álgebra asociativa libre. El producto de la álgebra asociativa libre es el que viene de extender bilinealmente este producto cuadradito de acá. Bueno, ahora, sea I el ideal del álgebra asociativa libre generado por este conjunto, que es una unión de dos conjuntos, esta parte de acá tiene que ver con la antisimetría, ¿sí? Esto es para que el producto se vuelva antisimétrico. Y esto de acá es para que cumpla Jacobi, ¿sí? Y ahí está ese cuadrado. Ven que les digo que soluciona como mucho las notaciones. Entonces, el álgebra de Lie libre generada por X está definida así, donde el producto del álgebra libre es el producto de este cociente. El álgebra de Lie, capa sonilpotente libre generada por X, es esta, donde esta parte de acá abajo es el késimo término de la serie central descendente del álgebra de Lie libre de X. Eso es como para repasar un poquito cómo podemos construir el LKDM. Esto lo vamos a usar en la prueba de esa construcción. Bueno, entonces, en general, teniendo un conjunto X, construimos un magma libre. Después, generando linealmente, obtenemos el álgebra asociativa libre. Dividiendo por ese ideal que está generado por la parte de antisimetría y Jacobi, obtenemos el álgebra de Lie libre de X. Y dividiendo por el K más un paso de la serie central descendente, tenemos el álgebra de Lie libre, capas sonilpotentes con generadores X. Ahora, nosotros vamos a considerar el caso en el que el X es un conjunto finito. Y vamos a denotar M en lugar de X, ¿sí? Resulta que este última de acá, que es nuestro objeto de estudio, también va a tener dimensión finita. Bueno, pasemos a los resultados entonces. Hemos podido probar que el álgebra de Lie capa sonilpotente en M generadores libre es rígida en la variedad de álgebras de Lie con índice de nilpotencia menor o igual que K para todo M y K en los naturales, en donde sea posible definir esta, ¿verdad? Ahí no lo escribí, pero está bueno marcarlo. Bueno, veamos el esquema de la demostración. Vamos a probar que este H2 canil del resultado de 2017 de Brega, Cagliero y Chávez Ochoa es 0. ¿Sí? Recordemos que tiene esta fórmula de acá. Entonces, vamos a tomar, como les decía hace un rato, para probar que es 0, vamos a tomar un sigma que viva aquí arriba, y vamos a probar que también vive aquí abajo. Para eso vamos a construir una función lineal de LKM en LKM, tal que se cumpla esto. Entonces el sigma está en la imagen de la D1 de M. Para definir esta F de acá, lo que vamos a hacer va a ser comenzar definiéndola como saliendo del magma y llegando al LKM, y vamos a ir viendo qué pasa a los sucesivos pasos hasta llegar a estar definida en la LKM, ¿sí? Y voy a acá usar un poco de la notación, porque le voy a llamar siempre F, ¿sí? Vamos a comenzar definiendo entonces F del magma en el álgebra de Lie pasos en M generadores libre de modo inductivo, ¿sí? Vamos a recordar que el magma estaba dado por la unión de estos pequeños magmitas, y vamos a definirla inductivamente. Vamos a decir que va a valer 0 en el primero, que era X, ¿sí? Vamos a definirla como 0 en el conjunto de los generadores,
Y después, cada vez que, porque los elementos de los siguientes M sub I eran productos de cosas en los anteriores. Entonces, para definir F en el producto de dos cosas, vamos a definirla de este modo. ¿Sí? ¿Y por qué la defino así? Bueno, porque después este producto va a terminar siendo el corchete, cuando pase por los sucesivos cocientes y generadores, va a terminar siendo el corchete. Entonces, si se fijan, si esto fuera el corchete, ¿sí? Entonces esto quiere decir que D1 de F es sigma. ¿Sí? Por eso la defino así, de este modo. Extendiendo linealmente, pasamos a tener una F, O sea, ¿sí? Josefina, pica es la proyección sobre LKM. Sí, y acá esto no lo puse. Sí. Pi Ok. K es la proyección de, a ver, de la A de M, del álgebra asociativa libre, ¿sí? En realidad, bueno, este Q de acá, este Q, en realidad vive en el magma, pero cuando generas linealmente, como este están en la base, también vive en el álgebra asociativa libre. Y esta proyección es la proyección que va del álgebra asociativa libre en el álgebra de Lie pasos libres. ¿Sí? Esa es la proyección. Me olvidé anotarlo eso. Bueno, extendiendo linealmente, todos estos puntitos llevan unas cuentas bastante engorrosas. Pero bueno, acá les estoy contando como la idea para no aburrirlos. Bueno, extendiendo linealmente, obtenemos una función del álgebra libre en el álgebra K pasos en M generadores libre, ¿sí? Porque recuerden que esta era generada por el magma linealmente. Entonces, si extendemos linealmente esta definición, vamos a obtener una función acá. Ahí no hay como ningún problema. Después vamos a usar que el sigma vive en el ker del D2. A ver, recordemos que el sigma lo tomamos aquí arriba, entonces vive tanto en el ker del D2 como en el ker, como en el núcleo del DNK. Entonces, usando que vive en el núcleo de la D2, vamos a ver que F en el ideal, este I vale 0. ¿Quién era ese ideal? El que tenía la parte de antisimetría y Jacobi. ¿Sí? Es ideal. ¿Sí? Esta cuenta también es un poco engorrosa. Entonces, viendo que esto vale 0, pasa a este cociente, pasa a estar definida la F en este cociente. Y por último, usando que la sigma vive en el núcleo de la DNK, podemos ver que la F evaluada en elementos del K más un paso de la serie central descendente del álgebra de Lie libre vale 0. Si se acuerdan, a ver. Aquí. El álgebra K pasos libre era la libre sobre esto. Entonces nosotros vamos a ver que evaluado acá abajo vale 0, entonces pasa el cociente. Eso es lo que estamos viendo en el último punto. Usando esta segunda condición del sigma que vive en este núcleo, vemos que vale 0 la F en ese ideal, entonces pasa al cociente, ¿sí? Porque este era L de M sobre esto. Y entonces tenemos definida la función lineal como queríamos, de acá a acá, y va a cumplir que D1 va a cumplir esto, ¿sí? Por cómo la definimos en el magma. Eso también lleva una cuenta, es ver simplemente que esto que les decía, que esto después se transforma en el corchete y demás cuestiones. Y bueno, hay que jugar acá un poco con las proyecciones que son morfismos de álgebra de Lie, entonces salen para afuera, bueno, y demás cositas. Todo esto lleva sus cuentas. La más engorrosa de estos pasos es la última, ¿sí? Que hay que darse cuenta que vale, es como un paso
una cuestión que se prueba inductivamente que es bastante engorrosa, así que después si quieren, pueden leerlo en el trabajo. Pero la idea es esto, lo que terminamos haciendo es esto de acá abajo. Josefina, Ahora, la vamos, primera extensión ahí, sí, ADM, no es tan directa, ¿no? Quizá tengas que usar que sí, la sí. parte derecha de la definición de f de p por q es asociativa, ¿no? O sea, no es solo extender linealmente, me parece. Necesitas que sea asociativo la parte derecha de la definición de f de p por q. ¿Puede ser? Pasa que sí, porque no, me parece que no, porque este MDM es un conjunto que está formado por los P por Q. O sea, estos son los elementos, así son los elementos del magma. Entonces, este es un elemento acá ya. Vos sabés que lo que nos está diciendo tiene que ver con que nosotros habíamos comenzado en realidad, es algo que habíamos hecho. Habíamos comenzado esta prueba intentando enfocarla por el lado de, en vez de definir así, como empezamos a ver que sale del magma y llega ya a donde queremos que llegue. Habíamos comenzado, no sé, definiendo el magma en el magma, como que te diga algo así, y intentar que pase a los cocientes. Entonces sí teníamos que ver cosas sobre la llegada también. Pero acá como ya llega a este conjunto, que este es un espacio vectorial, ¿sí? Ya generando linealmente, ya tenemos definida en este es el espacio vectorial generado por este conjunto, este como conjunto. Sí, 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 Esta está es una bien. función en principio. Es una base, así que se Claro, o extiende sea, linealmente, digamos. sí, 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 sí. No, sí, sí, está sí, bien. Perfecto. sí, 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 sí. Sí, nos había pasado como algo así cuando le encaramos la prueba intentando definir aquí DF del magma en el magma, una cosa así habíamos hecho y también se nos hacía lío porque no solo había que ver qué pasaba en la salida, sino que también pasaba el cociente en la llegada y bueno, y ahí se nos hacían unos líos con los productos, pero definiendo así quedó como mucho más sencillo. Bueno, después, ahora vamos a ver que el álgebra de Lie, capaces nilpotente en M generadores libre, no es rígida en K más 1, salvo una excepción, ¿sí? Uy, acá no sé qué pasó con esa L, es una L sin tachar, como L sub 22, esta es la Heisenberg 1, ¿sí? Pero es una libre, la Heisenberg 1 es 2 pasos en 2 generadores. Es la única álgebra de Lie nilpotente de dimensión 3, entonces es rígida en toda la variedad de n y por lo tanto también es rígida en las 3 pasos, ¿sí? Porque esta es 2 pasos, entonces nos estamos preguntando por su no rigidez en 3 pasos, ¿sí? Como es la única, es rígida ahí y es como la excepción. Entonces, el teorema dice que si nosotros tenemos una álgebra de Lie libre, capaces libre en M generadores, que no es isomorfa a esta, la chiquitita, a la Heisenberg 1, entonces no es rígida en la n sub k más 1, o sea, las álgebras de Lie nilpotentes con índice de nilpotencia menor o igual que k más 1. Para probarlo, usamos esta construcción de deformaciones que les había mostrado al principio, y lo hacemos del siguiente modo para este caso. Tomamos una base de Pero, Hall perdón, de... LK es K pasos, ¿no? Claro, ya nosotros la que vimos antes, el resultado anterior, dice que LK es rígida en NK. Entonces ahora nos preguntamos por el Ah, NK más 1, el que sigue inmediatamente. ok, ok. Bien. Perfecto. Y la respuesta, esta acá es rígida. Y ahora lo que vamos a ver es que en el siguiente ya no es rígida. Ahí está. Que no es rígida en NK más 1, salvo por la Heisenberg, la L22, que es la única excepción. Entonces lo que hacemos es,
vamos a tomar una base de Hall. La idea de esta prueba es construir una deformación lineal usando ese corolario que les mostré hace un rato, que está en mi trabajo de licenciatura, de que ahora reescribimos la demostración, es usar eso para construir una deformación lineal. Lo que hacemos es tomar una base de Hall de LKM, construida a partir del conjunto X ordenado crecientemente. Esto nos va a permitir asegurar que, tomar esa base de Hall nos va a permitir asegurar que este elemento, ¿sí? Ahí la notación nos puede confundir un poco, este elevar a la k-1 es hacer mu de mu de mu, todo en la primera coordenada, ¿sí? Por eso les digo que es como que simplifica mucho la notación esto. Sería x2 contra x1, contra x1, contra x1, contra x1. Ese elemento que vive, vamos a poder asegurar que vive en este último, ¿sí? ¿Por qué? Porque partimos de x ordenado crecientemente así, ¿sí? Bueno, ahora si tomamos y en el último término, recuerden que el y este tenía que vivir en g y conmutar contra todo lo de h. Entonces, por eso lo tomamos aquí al final, porque los que están aquí al final viven en el centro, entonces conmutan contra todo el mundo, en particular contra todo lo que va a ser h. Tomamos y, que viva acá, pero que no sea esta. Y ahí, cuando estamos diciendo tomando y acá, pero que no sea este elemento, estamos usando la hipótesis de que no es la Heisenberg 1, porque tiene que tener al menos dos elementos, el último paso, este y el i. Si es la Heisenberg 1, no tiene dos elementos, tiene un solo elemento en la parte final de la base, ¿sí? Y es la única álgebra libre que tiene un solo elemento, la Heisenberg 1. Ahí usamos esa hipótesis. Ahora, usando el corolario 2.4, podemos ver que esto de acá es una deformación lineal de mu. Aquí, este x1 es el de la base, este elemento de acá es el que les estaba contando que pertenece al BK por haber tomado esta base, y el i es un elemento linealmente independiente que también vive en la última parte, linealmente independiente con este. ¿Sí? Así que, bueno, esta es una deformación lineal de mu y es k más 1 pasos. ¿Sí? Eso es re fácil de mirar cuando uno se sienta y ve cómo queda la serie central descendente de la mu sub t. Entonces, bueno, hemos probado que las libres k pasos en m generadores en general no son rígidas en la variedad de un paso más, y que sí son rígidas en la variedad de las n sub k. Ese era el resultado anterior. Eso es todo con las libres nilpotentes. Bueno, ahora la Heisenberg. Este lo voy a contar rapidito, no voy a mostrar las cuentas, pero voy a mostrar el resultado, porque es muy parecido a lo que hicimos con las libres nilpotentes. Es muy parecido, así que bueno, voy a contar. Dado un m en los naturales, el álgebra de Lie de Heisenberg de dimensión 2m más 1 es el espacio vectorial, ¿sí? Generado por x1 y 1, xm y m, más un elemento z con corchete dado así. El álgebra de Lie de Heisenberg, dimensión 2m más 1. El teorema que hemos conseguido es que, bueno, son dos pasos la Heisenberg. Hemos conseguido, igual que para la libre, que las álgebras de Lie de Heisenberg son rígidas en n sub 2. Estos son dos pasos, ¿sí? Para todos los m en los naturales. Y para la no rigidez en un paso más, ahora nos preguntamos por un paso más, y hemos logrado probar que no es rígida en la variedad n sub 3, y acá ponemos para todo m mayor o igual que 2, ¿por qué? Porque cuando m es 1, es la Heisenberg 1, que ya dijimos hace un ratito, que es la única álgebra de Lie nilpotente de dimensión 3, entonces es rígida en la variedad de nilpotentes, así que mucho más en la variedad de 3 pasos nilpotentes.
Esos son los resultados que hemos conseguido, y también para este teorema lo que hacemos es calcular el H22 nil y ver que es 0, y construimos una deformación lineal 3 pasos acá, para probar la no rigidez, usando la construcción que les había mostrado hace un rato. Bueno, con factor abeliano, bueno, álgebras de Lie con factor abeliano. Acá vamos a denotar Km, 0, este es el corchete, Km el espacio vectorial, el álgebra de Lie abeliana de dimensión m. Bueno, lo que hemos conseguido acá, este problema no está totalmente resuelto, hay una cosita que todavía nos queda pendiente, que es que, bueno, como vamos a partirlo en 3 casos, 3 preguntas diferentes. La primera pregunta es, dada una álgebra de Lie, cualquiera, nos preguntamos si esa álgebra de Lie más factor abeliano es rígida en la variedad de álgebras de Lie. La respuesta es por casos. Si G es semisimple y M es igual a 1, o sea, es una álgebra semisimple más K, la respuesta es sí, sí es rígida en la variedad de álgebras de Lie. Y esto viene de ver que el segundo grupo de cohomología adjunta es 0. Esto se calcula fácil usando la sucesión espectral de Hotchkiss. Y bueno, entonces este es como el único caso que hemos logrado probar que es sí la respuesta, que sí es rígida. Después, si m es mayor o igual que 2, o sea, si la parte abeliana tiene dimensión mayor o igual que 2, o el álgebra no es perfecta, ¿sí? Perfecta es que su conmutador es igual a ella, la respuesta es no, no es rígida en la variedad de álgebras de Lie. Con estas dos hipótesis tienen dos pruebas diferentes. Primero, si suponemos que m es mayor o igual que 2, construimos un tipo de deformación, ¿sí? Y podemos probar que entonces no es rígida, y si G no es perfecta, construimos otro tipo de deformación para probar que no es perfecta, no es rígida esta suma. Y el caso que queda pendiente, cuando tenemos G, una álgebra de Lie en general, el caso en el que G es perfecta, porque si no es perfecta estamos en este caso, y no es semisimple, porque si no estamos en este caso, y con m igual a 1, o sea, sería G más K, donde G es perfecta, no semisimple. Y bueno, acá tenemos 2 ejemplos, ¿sí? En donde, 2 ejemplos de este caso. Uno de los ejemplos, esta suma da no rígida, y en el otro de los ejemplos da rígida. Entonces, bueno, nos queda claro que hay que mirarlo un poco más. O sea, no tenemos un ejemplo de cada cosa para este último caso, ¿sí? Así que, en principio, Porque, habría que mirarlo un Josefina, poco más. para m igual a 0, esto último también está abierto, ¿no? Sí, yo cuando, pasa que, como les digo, con factor abeliano, si m es igual a 0, ¿no? Es como Sí, que sí, pero te no pregunto si puedo para m igual a asegurar que tengo. 0 está abierto también. Para m igual a 0 sería Sí, g nomás, ¿no? sí, sí. Sí, 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 sí. Yo acá lo que estamos analizando es cuando tiene un factor abeliano, al Ajá. menos de dimensión 1. Sí, sí, Eh, sí, sí, sí. Sí, ¿Vos sí. conocés ese paper de Carles? Carles, Mm, Carles, no sé, no en, sé. en ese paper de Carles se estudia mucho esto y creo que perfecta es una condición necesaria bueno, te lo mando por mail. Dale, dale. Bueno, después, si
vamos a mirar el caso en el que el álgebra es soluble y le sumamos factor abeliano, nos preguntamos si es rígida en la variedad de solubles de esa misma cantidad de pasos de solubilidad. La respuesta es no, podemos probar que no es rígida, esta suma no es rígida en SK, y también ahí voy a mostrar, pero viene de ver que si una álgebra es soluble, entonces no es perfecta, así que estamos en este caso, y que la deformación que obtenemos en este caso es también capas solubles, ¿sí? Entonces, bueno, esta medio que se desprende de este caso. Y por último, vamos a Josefina, considerar el caso, ¿sí? el caso 2 es como que eso ya está muy conocido en la literatura. Es como que si vos querés que una soluble sea rígida, es como que la única forma es que vos tenés que pegar un toro maximal y tiene que ser el más grande. Ujú. Bien. Sí, pero eso no es para rígida en S, No, en general también. para SK Para también. la L, sí. Ah, ok. Bueno, y para las nilpotentes, también conseguimos que no, la respuesta es no. Nosotros tenemos una álgebra de Lie nilpotente capazo y nos preguntamos si sumándole un factor abeliano es rígida o no en NK, y la respuesta es no, y esta prueba sí es por casos y es bastante técnica, y está y usa, bueno, sí, partimos por caso y vamos construyendo distintas deformaciones que sirven en ese caso y que mantienen los pasos en nilpotencia y que además dan no triviales, porque eso es como lo que estamos buscando para probar en NK. Y bueno, como siempre en las dimensiones bajas tenemos una excepción y es la Heisenberg 1 más un factor abeliano. Esa es rígida en las dos pasos, ¿sí? Y en tres pasos no, en tres pasos ya no es rígida, pero en dos pasos sí. Así que bueno, miremos un poquito cómo es la onda de las demostraciones. Eh, bueno, para el caso, fíjense, estamos acá. Si m es mayor o igual que 2, vamos a construir una deformación lineal para esta, ¿sí? Una deformación lineal no trivial en las álgebras de Lie, en la variedad de álgebras de Lie. Entonces tomamos una base de G y una base de la parte abeliana, ¿sí? Como m es mayor o igual que 2, al menos acá tenemos el C1 y el C2, por lo menos esos dos tenemos. Entonces podemos ver, usando el corolario este que usamos para deformar nilpotentes, que esta de acá es una deformación lineal de mu, donde yo le estoy agregando, fíjense acá, le estoy agregando C1 contra C2, me da C1, ¿sí? Es una deformación lineal. Para usar este corolario teníamos que descomponer el espacio como suma de una subálgebra de codimensión 2 y tomar alguien, que este era el I, que conmute contra toda esa subálgebra de codimensión 2. Como vive en la parte abeliana, conmuta contra todo el mundo, así que está bien elegirlo así. Y la no trivialidad vía ND, que la dimensión del conmutador ahora de esta creció, porque al corchete de mu sigue siendo como era, cuando restringe, al corchete G sigue siendo como era antes. Ahora el que cambió es la parte del factor abeliano y hace C1 contra C2, C1. Entonces ahora ya forma parte del conmutador y entonces le suma una dimensión al conmutador. Por eso es la no trivialidad. Entonces ahí queda aprobado para m mayor o igual que 2. Fíjense que para el caso soluble, esto sirve porque le estamos sumando una soluble, pero para el caso nilpotente ya no sirve porque nos salimos de la variedad de nilpotentes, porque acá le estoy sumando esta parte de acá, es soluble, no es nilpotente. Entonces ya no nos sirve. Bueno, ahora vamos al caso no perfecta. Acabamos de ver cuando es mayor o igual que 2.
Miremos el caso no perfecta. También vamos a construir una deformación. Si G es no perfecta, entonces esto no es rígida en la variedad de álgebras de Lie, y acá podemos suponer que M es igual a 1, porque si no estamos en el caso anterior, en la proposición anterior. Tomamos una base de G, ¿sí? Tal que X1 no pertenece al conmutador de G. ¿Por qué podemos suponer que existe? Bueno, porque la G no es perfecta, entonces ahí al menos podemos elegir una base de modo que este no pertenezca al conmutador. Y, bueno, C una base de K, ¿sí? Porque estamos en el caso M igual a 1. Tomamos C una base de K. Podemos ver también, usando el corolario, que esta es una deformación lineal de mu. Y es no trivial también, porque la dimensión del conmutador de mu sub t es mayor que la de mu. Ahora este también pertenece al conmutador de mu sub t, ¿sí? Entonces crece la dimensión del conmutador y entonces no es trivial la deformación. Para el caso soluble, lo que hacemos, dada un álgebra soluble, capas o soluble y un M en los naturales, nos preguntamos si la suma directa de la soluble más un factor abeliano de dimensión M es rígida en la variedad de álgebras de Lie hasta capas o solubles. Y lo que hemos logrado probar es que no es rígida, ¿sí? Y la prueba es como les había dicho hace un rato, usamos la de la no perfecta. Como las álgebras solubles son no perfectas, podemos usar la deformación lineal que obtuvimos en la demostración anterior, y basta notar que mantiene los pasos de solubilidad, que sigue viviendo en esta variedad, que no se salió de la variedad. Fíjense cómo era la de la perfecta. Así. ¿Sí? Yo le estoy agregando, esto vivía en el factor abeliano, así que no estaba en el conmutador ni nada, así que no le suma paso de solubilidad, ¿sí? Y el X1 también, ahí usamos que el X1 no pertenece al conmutador para que no le sume paso de solubilidad, ¿sí? Ahora, para el caso nilpotente, también nos preguntamos lo mismo, tenemos una álgebra de Lie con índice de nilpotencia menor o igual que K, y un M en los naturales. Nos preguntamos si esta suma directa es rígida en NK. Primero observemos esto que les decía de el caso que no vale, que es H1 más un factor abeliano. Es la única álgebra de Lie 2 pasos nilpotente de dimensión 4. Por lo tanto, es rígida en N2. Ahora, el resultado que obtenemos es que es la única rígida, que esa es la única excepción. Entonces, dado una álgebra de Lie hasta K pasos nilpotentes, con índice de nilpotencia menor o igual que K, vamos a probar que N más factor abeliano no es rígida en la variedad de álgebras de Lie nilpotente con índice de nilpotencia menor o igual que K, y la excepción es esta de la nota, acá arriba. Va a ser una demostración por casos. Para cada uno de los casos vamos a encontrar deformaciones lineales usando el mismo corolario que venimos usando, que mantiene los pasos de nilpotencia y que resulta no trivial por distintas razones. Acá está. Yo voy a enumerar los casos en los que separamos para poder probar. Esencialmente cambia la naturaleza de la deformación, ¿sí? Dónde elegimos cada una de estas partecitas para construir la deformación. Y también los argumentos de no trivialidad cambian en cada caso. Esta es una prueba como muy técnica, es como tediosa. Así que les voy a mostrar los casos, nada más son 3 casos. Bueno, el primero es que si M es mayor o igual que 2, o sea, si el factor abeliano tiene dimensión mayor o igual que 2, y nosotros tomamos una base de N, tal que el primero no vive en el conmutador, siempre como la N es nilpotente, el conmutador no es todo, es decir, no es perfecta,
Así que va a existir uno de estos, podemos elegir una base de modo que esto ocurra. Y sea C1CM una base KM, entonces esta de acá es una deformación lineal, esto lo vemos usando el corolario ese que les había mostrado hace un rato, que venimos usando. Y bueno, también se puede ver que se mantiene dentro de esta variedad la deformación, que no se sale, que sigue siendo capazo, que eso también era lo que complicaba todo en lo de las nilpotentes, que es como muy fácil irse a un paso más, salirse de la variedad. Entonces por eso son como bastante rebuscadas las deformaciones, y resulta no trivial porque aumenta la dimensión del conmutador. Ahora este elemento C2, que antes no vivía en el conmutador de la suma directa, ahora sí vive, entonces le aumentó 1 la dimensión del conmutador. El segundo caso que tomamos, fíjense que ya probamos para m mayor o igual que 2, así que de ahora en más podemos suponer que m es igual a 1. Estos dos casos que quedan, vamos a suponer que m es igual a 1, y los siguientes dos casos distingue el caso en el que el álgebra sobre su tercer paso es una libre o no es una libre dos pasos. Fíjense que siempre que yo tomo un álgebra de Lie nilpotente y la divido por su tercer paso de la serie central descendente, me da una dos pasos, ¿sí? Esta es una dos pasos. Entonces distinguimos si esta dos pasos es libre dos pasos o no es libre dos pasos. ¿Sí? Esa es la distinción. ¿Ves? Son si es una libre dos pasos o si no es una libre dos pasos. Eso tiene una razón detrás, que es para poder asegurar que la dimensión del conmutador crezca o no. En este caso sí podemos, cuando encontramos la deformación, podemos asegurar que la dimensión del conmutador creció por esto, por esta razón. Pero en el caso este no podemos asegurar que para la deformación que encontramos, que la dimensión del conmutador haya crecido. Entonces acá tuvimos que crear un invariante y suponer que la deformación que conseguimos seguía teniendo factor abeliano, y llegamos a un absurdo porque ese invariante se perdía. Entonces, bueno, la deformación que conseguimos pierde el factor abeliano, ¿sí? Y esa es esta prueba. Entonces terminamos probando que si n es una álgebra de Lie nilpotente, entonces sumarle factores abelianos me da una álgebra de Lie no rígida en la variedad n sub k, salvo por esta excepción. ¿Sí? Y eso ha sido todo. Le agradecemos por favor a Josefina. Gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas o comentarios para Josefina? Josefina, ¿nos podría contar un poco del invariante que mencionó al final, por favor? Sí, no lo tengo escrito, pero es un invariante también que la definición es como un poquito, parece rebuscada, pero bueno, vino de una idea, y es pensar en el menor número. Nosotros pensamos, cuando tenemos una álgebra de Lie nilpotente, podemos pensar como partida en pequeños pedazos que corresponden la primera parte a la nilpotente sobre su conmutador. La segunda parte corresponde al conmutador sobre el conmutador 2, sería así. Entonces la pensamos como partidita en pedazos, y pensamos en el primer número tal que tiene un elemento cuya dimensión de la adjunta es, cuya dimensión, sí, de la imagen de la adjunta es 1. Es decir, buscamos un elemento que conmuta contra casi todo el mundo, salvo por un elemento, y nos preguntamos en cuál de esos pedacitos está.
ese menor número para el que existe un elemento así. Ese es el invariante. Es como Ok. medio rebuscado, tiene una definición medio rebuscada, pero ese es el invariante que se altera con esta última deformación. Ok, gracias, Josefina. Así. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, entonces le agradecemos por favor a Josefina. Bueno, muchas gracias.